ya lo van a presentar formalmente, pero en realidad es un inmenso honor tener a las superestrellas que invitamos para hoy. Son 3 cardiólogos intervencionistas fabulosos de diferentes partes del mundo, incluyendo un venezolano, un colombiano y un mexicano. Y ellos son, cuando vamos al TCT, ellos son como si hubieran invitado, no sé, a los Rolling Stones, a los Beatles. Todo el mundo los saluda, todo el mundo se toma fotos con ellos, hacen simposios nada más entre ellos, porque no se mezclan, no mentira, todo esto es ver, pero son hiper famosos, son hiper sencillos y son unos hiper expertos. Así que el doctor Levy lo va a presentar formalmente, pero le damos francamente la más generosa de las bienvenidas y el más amplio de los agradecimientos a los 3. Jimmy. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me encuentro en compañía de mis colegas moderadores también, el doctor Manuel Vélez, doctor Finisola y el doctor Viloria, quienes vamos a tratar de hacer esto un poco agradable. Casi que les puedo decir que no hacemos falta, porque los 3 expositores que tenemos son expositores de lujo. Yo, antes de hacer la presentación de nuestros 3 invitados internacionales, quiero empezar esta presentación con algo que sucedió anoche. El doctor, no sé si la mayoría de los que están aquí tuvieron la oportunidad de oír ayer al doctor Igor Palacio, que nos disertó exactamente de lo que vamos a hablar hoy, que es la enfermedad coronaria crónica. Y yo realmente pensé, oye, ese es el doctor Igor Palacios. O sea, no pensé que era intervencionista, pensé que era otro médico. La enfermedad coronaria crónica ha cambiado tanto en los últimos años, tanto el abordaje para diagnosticarla como para el tratamiento. Como dijo el doctor Condado en uno de los comentarios, dijo, bueno, al final vamos a terminar dando aspirina nada más y a nadie se le va a hacer más nada. O sea que el tratamiento médico vuelve otra vez a ser preponderante y sobre todo después de un trabajo tan emblemático y tan controversial como el estudio Isquemia, que todos conocemos, en donde, bueno, puso por casi que en un segundo y tercer plano todo lo que es intervencionismo o revascularización quirúrgica o lo que fuese. No quiero tomar parte de esto. Voy a presentar a nuestros 3 expositores que nos van a disertar. Ya. Ok. Vamos primero con las damas. La doctora Natalia Echeverry, profesor asociada del Departamento de Medicina del Master University Interventional Cardiology en Ontario, en Canadá. Y tenemos al doctor Héctor García, del Georgetown University, director de angiografía e imagen del Research Network, también de esa universidad. Y por último, al único venezolano que tenemos en los 3 hoy, que ya todos conocidos por nosotros y con una trayectoria realmente envidiable, que de hecho hemos tenido la oportunidad de oír su disertación, tiene más de 200, 300 trabajos publicados, se encuentra actualmente en Bélgica, trabaja en Bélgica, ha pasado por Holanda, Bélgica, Estados Unidos, bueno, ha pasado por todos lados. Él se formó en la Universidad Central, luego en el Instituto Dante Passanese, bueno, pasó por Estados Unidos, por el estado de Florida, luego en la Universidad de Ámsterdam y actualmente es codirector del laboratorio de cateterismo en el Centro Cardiovascular Olf Alst en Bélgica. Bueno, sin más preámbulo y después que tengamos la presentación de estos excelentes expositores, vamos a tratar de buscar las mayores controversias y lo que ha cambiado realmente con la enfermedad coronaria crónica. Adelante. No sé, Carlitos, si quieren no sé quién introducir. No sé si las damas primero, el doctor Colette. No, Carlos va a explicar cuál es
el método y creo que va a comenzar él mismo, pero no porque quiera estar por delante de las damas, sino por el orden conceptual de lo que van a proponer. Así que, Carlos, explícalo, por favor. Gracias. Gracias, José, gracias, Jimmy. Y bueno, queda decir que para nosotros es un honor también estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos. Estábamos hablando precisamente de lo caluroso que son estas reuniones, no solamente por el sol, pero también por el calor humano que hay alrededor de eso antes de estar aquí con ustedes hablando ahorita. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que tenemos un Dream Team. Lo escribió Natalia en uno de los emails que estuvimos cambiándonos para preparar esta sesión. Y yo creo que Héctor y Natalia son hoy por hoy, bueno, figuras importantísimas del intervencionismo a nivel mundial y la contribución que ellos han tenido ha sido fundamental en muchos campos para avanzar esto. Y creo que tenemos la oportunidad hoy de poder todos entender cómo ha evolucionado el intervencionismo coronal. Y esto es importantísimo. Jimmy, yo voy a comenzar mi presentación hablando de la isquemia. Puedo utilizar una lámina, no más que eso, pero es importantísimo poner todo lo que vamos a conversar en la perspectiva actual. Para Natalia y para Héctor, por favor, interrúmpanme cuando ustedes quieran, porque yo voy a hacer lo mismo con ustedes y la intención es de tener la información que traemos hoy puesta de una forma muy clara, tanto para el clínico como para el intervencionista. Y José, antes de comenzar, me gustaría o nos gustaría saber cómo está dividida la audiencia en función de quién está haciendo intervencionismo y quién es cardiólogo clínico. Y yo tengo la mejor cámara porque los veo a todos de la espalda. Entonces, Exacto. No, bueno, la inmensa mayoría, honestamente, son cardiólogos clínicos, pero los cardiólogos clínicos en realidad trabajan muy de la mano de los intervencionistas en Venezuela, hacen equipo y a veces conceptualmente nos retan mucho en el manejo de los pacientes y por eso queremos que la información que ustedes van a transmitir les llegue y estén seguros de lo que estamos haciendo, del por qué lo estamos haciendo y cómo lo deberíamos hacer. perfecto, no, José, es fundamental también para nosotros entender Un punto importante, y perdonen que lo diga, y se lo comenté a uno de los organizadores, estas mesas con 1, 2, 3, 4 moderadores somos todos intervencionistas. Error craso. Aquí tiene que haber un cardiólogo, un cirujano, un imagenólogo, porque hoy en día los imagenólogos son el non plus ultra para estas cosas, pero ya lo van a mencionar adelante. Disculpa la interrupción. Bueno, vamos entonces a comenzar y esta ha sido una excelente introducción y yo voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que me digan si ven mi pantalla en pantalla completa. Te vemos, Carlos, te vemos. Perfecto. Ok. Entonces, este es el título, esta es mi presentación y la manera como hemos organizado la sesión hoy es de la siguiente manera. Primero, la fisiología. Eso es, estamos todos aquí alineados con respecto a este punto porque es la fisiología la que determina la necesidad de intervención. Y esto es importantísimo de reconocer. El segundo punto que vamos a abordar es la evolución que ha tenido la angiotomografía, no desde el punto de vista diagnóstico. Desde el punto de vista diagnóstico, esa es una técnica que está ya muy sólida, es clase 1 en las guías europeas, en las guías americanas, en las guías japonesas. Pero usar la tomografía para guiar las intervenciones. Y aquí el clínico o el imagenólogo o el cardiólogo leyendo las imágenes tiene un rol vital y de eso vamos a hablar después. Y después nos vamos a meter en la sala hemodinámica, donde Natalia nos va a explicar cómo utilizar o cómo interpretar el IBUS y el OCT. Y les quiero decir lo siguiente, comenzando desde la primera lámina, que hoy en día se justifica tratar a un paciente con enfermedad coronaria desde el punto de vista percutáneo solo si la intervención se realiza de una forma óptima. Y esto quiere decir uso de fisiología para guiar la necesidad de intervención y segundo, uso de imágenes para optimizar el tratamiento o el implante del stent. Y esto es fundamental, si no, bueno, Héctor al final nos va también a explicar cómo guiar realmente las intervenciones por imágenes y esto va a ser, como está puesto en el programa, un conversatorio. O sea, vamos a conversar y siéntanse libres de interrumpirme cualquier de los panelistas o cualquier persona del grupo. Voy a mostrar mis conflictos de intereses.
Y seguimos acá. ¿Por qué un paciente puede desarrollar isquemia? Y lo que sabemos clásicamente es que puede haber enfermedad coronaria epicárdica, y esta enfermedad ya no la debemos ver como, como un solo elemento patológico. Esto es una enfermedad que puede ser focal o difusa, y hemos descubierto en los últimos años que parece que estas son enfermedades completamente diferentes. También un paciente puede tener isquemia porque tiene enfermedad microvascular, el coronary microvascular dysfunction. No tenemos tiempo para meternos en este punto, pero seguro vamos a tocarlo en las próximas 90 minutos. El paciente puede tener isquemia porque tiene un puente miocárdico, el paciente puede tener isquemia porque tiene un espasmo de la coronaria, y el paciente puede tener isquemia sobre algo que vamos a ir escuchando más y más y más en los años que le siguen a esta presentación, que es básicamente lo que llamamos volume mass mismatch. Básicamente, que el tamaño de la arteria es muy pequeño para el músculo que esa arteria está llevando sangre. Pero este es el panorama completo de por qué un paciente puede tener isquemia. Y si nos vamos unos años atrás y vamos al estudio de isquemia, que te había que tener isquemia por un método no invasivo, y vamos de una vez a los resultados, nos encontramos con lo que Jimmy mencionó. Esta es la curva de sobrevida. En el tope de la lámina van a leer cuál fue la combinación de los eventos entre el grupo azul y el grupo rojo. Básicamente el grupo rojo se trató desde el punto de vista de intervención, se mandó a la sala de cateterismo y se le puso un stent o se envió a cirugía dependiendo de la enfermedad que tenía. Y el grupo azul se trató con medicamentos. Y superficialmente, el resultado parece decir que no hay ninguna diferencia en tratar a un paciente con intervención o tratar a un paciente de punta conservada. Pero de nuevo, esto es como quien dice la parte bien superficial de la historia. Y nosotros nos metemos un poquito más en este estudio de isquemia y les voy a mostrar una curva que desarrollamos en mi laboratorio, tomando los mismos datos que estaban en la curva de sobrevida antes. Natalia, yo no sé si tú has visto esta curva, pero básicamente lo que tienen en el eje horizontal son los años de seguimiento. Estos son los datos de isquemia, no los hemos cambiado. Y en el eje vertical tenemos el hazard ratio. Básicamente es una curva de hazard ratio en tiempo. Y lo que vamos a ver es que cualquier cosa que pase por encima del 1 favorece la estrategia conservadora y todo lo que pase por debajo del 1 favorece la estrategia invasiva. Y esta es la curva del estudio de isquemia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el seguimiento temprano, entre 0 y 3 meses, 6 meses, cuando las intervenciones se realizaron, hubo unas complicaciones asociadas a la cirugía o asociadas a los implantes, a la angioplastia, y estos fueron básicamente eventos alrededor del procedimiento. Pero miren esta parte de la curva. Esta parte de la curva es extremadamente importante porque básicamente nos está diciendo que tratar a un paciente con intervención reduce eventos. ¿Qué eventos? Yo llamo esto en inglés heart attacks, y hay un motivo semántico porque uso la palabra heart attacks y no uso myocardial infarction, infarto, y es básicamente porque un infarto involucra ambas cosas, el infarto periprocedimiento, que es básicamente un diagnóstico enzimático, y después tenemos el infarto, que es el paciente tiene dolor en el pecho, viene para la emergencia, va a la sala de cateterismo de forma urgente, etc. Entonces, ya hay evidencia, o hay evidencia sólida, de que intervenir en vasos apropiados reduce los infartos, los heart attacks. Voy a seguir con este término. Ahora, me dirán, pero Carlos, esto es isquemia. No, no, no. Esto es todos los estudios que han comparado angioplastia contra tratamiento médico, han demostrado una reducción de los heart attacks, ¿okay? De los infartos verdaderos, vamos a ponerlo en esos términos. Y vean ustedes aquí, desde FAME, el último que salió publicado fue el Revive, que hay también una disminución de casi 50% de infarto. El New England no dejó escribir la frase completa porque el estudio no tenía el poder para detectar eso, pero miren ustedes cómo esto es consistente a lo largo de todos estos estudios. Entonces, hoy por hoy entendemos que intervenir en placas, que en determinadas placas resulta en un beneficio, pero no en todas. Y tenemos estos resultados donde a veces hay un exceso de riesgo inicial y parece haber un beneficio tardío. Y cuando hay una de estas confusiones, es siempre interesante ver el pasado y ver de dónde venimos. Y es importantísimo no olvidarnos de dónde venimos para no
hacer lo mismo otra vez, básicamente, y para poder avanzar. Y cuando regresamos 40, 50 años atrás, esta es la primera publicación, o la primera publicación de angioplastia como técnica terapéutica en 1979. Y cuando vamos a este paper y revisamos la figura número 3, nos encontramos con una joya de la literatura que básicamente muestra un trazado de presión intracoronaria. Básicamente, lo que estaba haciendo Andreas Gründing en el 79, y hay unas anécdotas bellísimas, Joto, de cuando lo visitó Andreas Gründing Venezuela, hizo una angioplastia en el Hospital Vargas, creo que en el Hospital Universitario también. Esto es lo que le estaba haciendo. Básicamente, atravesaba la lesión con un catéter, que era un catéter lleno de fluido, de agua, básicamente, y medía la presión, y cuando medía la presión, jalaba el catéter hacia atrás, y vean ustedes este escalón en la curva, quiere decir que básicamente la presión después de la obstrucción estaba reducida, y cuando cruza la lesión Andreas Gründing, la presión aumenta. Y obviamente lo que tienen arriba es la presión aórtica. Entonces, básicamente lo que Andreas Gründing estaba haciendo es midiendo el gradiente transpresórico 1979. Después que Andreas Gründing terminaba la angioplastia, medía la presión otra vez. Y medía la presión otra vez para estar seguro de que la dilatación de la arteria coronaria fue exitosa desde el punto de vista del aumento del flujo. El aumento del flujo medido con los cambios de presión. Y vean ustedes aquí que en el eje horizontal, ustedes ven aquí el pressure gradient, en otras palabras, la diferencia presórica antes y después de la lesión. Y en el eje vertical, aquella época, los tipos de angiografía, ustedes muchos han visto cómo se hacía esto en aquel momento, que era bien difícil ver la estenosis, pero él correlacionó, esto es completamente visual, en la angiografía cuantitativa no se había desarrollado todavía en el 79. Y ven ustedes cómo él correlaciona la disminución del gradiente transpesórico a la disminución de la estenosis angiográfica. Ok, 40 años más tarde, estamos en el mismo lugar. ¿Ok? Les cuento. De cada 4 pacientes que vienen a la sala de hemodinamia, nosotros escribimos en nuestro reporte que la angioplastia fue magnífica y que el resultado fue excelente. 1 de cada 4 nos va a decir que el dolor en el pecho se mantiene igual. Y si nosotros medimos ahora ya no medimos presión, como hacía Gründing, vinieron un par de personas fantásticas al mundo, que es Bernard de Bruyne y Nico Pilz, inventaron esta cosa que se llama Fractional Flow Reserve, o FFR. Ahora medimos FFR, que es directamente proporcional al flujo sanguíneo. Vean ustedes que de cada 10 pacientes, 3 van a salir con un FFR bajo, a pesar de una angioplastia exitosa. Entonces, en los últimos años, una de las cosas que hemos intentado hacer es entender por qué esto pasa. Y la manera que hemos utilizado para entender por qué esto pasa es obviamente no inventando la rueda de nuevo, sino utilizando la misma técnica que hizo Andreas Gründing en el 69 con instrumentos que han sido refinados. Entonces, lo que hemos estado haciendo es midiendo la presión dentro de la arteria coronaria, no solamente en un punto, sino a lo largo de la arteria coronaria, antes y después de la intervención. Y les cuento lo que hemos encontrado. Esto está hecho de una forma esquemática, es muy sencillo entender lo que les voy a contar, y básicamente es lo que pasa cuando hacemos angioplastia en 2 enfermedades que son indistinguibles desde el punto de vista angiográfico, que es la enfermedad focal y la enfermedad difusa. La enfermedad difusa no se puede ver por angiografía, eso lo podemos hablar más tarde. Básicamente lo que pasa cuando hacemos una angioplastia en enfermedad focal es lo siguiente. Tenemos estas guías nosotros las utilizamos de rutina en cualquier angioplastia en un paciente estable. La guía mide la presión en la parte distal de la arteria y esa guía la jalamos despacito, 20-30 segundos, y cuando el sensor que está encima de esa guía cruza la obstrucción, que creemos, o en este caso parece focal, nos encontramos que hay el mismo escalón que vio Andreas Gründing en el 79. Y si este es el escenario que está frente a usted, y esto dura literalmente menos de un minuto, bueno, hay que estar muy contento. Primero, porque este es un paciente que lo vamos a poder ayudar. Este es un paciente que va a estar completamente asintomático después del procedimiento. Y es un paciente que después que se le implanta el stent, usualmente son stents cortos, el flujo a nivel de la coronaria se va prácticamente a normalizar.
¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos angioplastia y enfermedad focal. Ahora, cuando vamos al caso de enfermedad difusa, que de nuevo vuelvo a decir que verlo por anatomía es muy complicado, básicamente porque la angiografía es un luminograma, y hacemos la misma técnica, en otras palabras, ponemos la guía de presión, es una guía coronaria normal, la jalamos poquito a poco y empezamos a ver la curva que se genera. Esta curva nosotros le llamamos de pullback. Empezamos de repente a notar que no hay ningún escalón en la curva. Y entonces nos vemos la cara en la sala y decimos, bueno, pero ya va, yo veo una lesión aquí, pero no veo nada de que esa lesión está produciendo realmente un gradiente transpresor. Bueno, usualmente lo que pasa es que siempre vemos con la geografía una parte de la arteria que parece ser más obstruida que la otra parte de la arteria. Terminamos poniendo un poquitico más largo que la enfermedad focal. Y vean ustedes lo que pasa en la parte derecha de la lámina después que el stent está implantado. Básicamente, el flujo no cambia. Ahora tenemos un pedazo de metal, en este caso en la parte proximal de la descendente anterior, hay un riesgo de 0.7 a 1.2% de sangrado mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hemos mejorado la perfusión. En otras palabras, hemos diferenciado que hay dos patrones de enfermedad arterial epicárdica que responden de manera diferente a angioplastia. Una que es focal y otra que es difusa, y para detectar esto se necesita el uso de fisiología. Entonces, uno de los primeros mensajes que queremos dejar hoy en este bloque, y creo que hablo también por Natalia y por Héctor, es que lo que llamamos hoy las angioplastias modernas requiere el uso liberal de fisiología y después de imagenología intravascular, que lo vamos a ver. Como dije antes, detectar enfermedad difusa requiere el uso de mediciones de presión intracoronaria, simplemente porque la angiografía no es suficiente y es problemático descubrir la acumulación homogénea de ateroma a lo largo de la arteria coronaria con angiografía. Les muestro dos casos y les muestro cómo nosotros usamos la fisiología hoy en día. La fisiología básicamente responde dos preguntas. La primera pregunta es, ¿este paciente necesita ser tratado, sí o no? Tenemos una angiografía, inyectamos, se ve 50, 60, 70, 80%, no importa realmente el nivel de obstrucción, a menos por supuesto que sea una enfermedad crítica. En este caso, el FFR está en 0.71, básicamente quiere decir que hay una disminución del 29% del flujo sanguíneo en ambos casos, y cuando hacemos el pullback, estas son las imágenes que tenemos. A la parte izquierda, una enfermedad focal perfecta para angioplastia, y en la parte derecha, una enfermedad difusa malísima para angioplastia. Entonces, el uso de fisiología, más allá de decirnos si el paciente debe ser tratado, nos está diciendo cómo el paciente debe ser tratado. Y hay una cantidad de índices nuevos, yo les voy a mostrar solamente uno, que lo hemos desarrollado nosotros, que se llama el PPG. Básicamente es un índice que te dice si la enfermedad focal, el PPG es alto, y si la enfermedad difusa, el PPG es bajo. Y esto es un índice que viene a complementar el uso de FPR o el uso de otros índices como el RFR o el IFR, para decirnos no si hay isquemia, sino para decirnos si este es un caso para angioplastia o no. ¿Y hacia dónde está evolucionando esto? Bueno, hacia lo que Jimmy dijo al principio del bloque. Hay pacientes que inclusive con enfermedad sintomática, con enfermedad significativa desde el punto de vista de isquemia, deben ser tratados de una manera diferente a la angioplastia, porque la angioplastia en esos casos no es la mejor opción. Les muestro rápidamente lo que hemos recopilado en función de data, y después de estas tres láminas hacemos un corto break porque me gustaría tener la reacción del panel y también de Héctor y de Natalia. Un par de cosas que realmente nos han movido los cimientos en función de lo que estábamos haciendo otros días en la escala hemodinámica. Y lo que ven en la pantalla es muy sencillo. En el eje horizontal ven este índice que les acabo de comentar, que se llama el PPG. La parte izquierda es difusa, cerca de 0, la parte derecha es focal, cerca de 1, y lo que vemos en el eje vertical es el cambio del FFR. En otras palabras, cuánto aumentó el flujo coronario después de la angioplastia. Todas estas angioplastias las hicimos guiadas por OCT. En otras palabras, nos aseguramos que la lesión estuviese cubierta en la medida de lo posible y que el stent estuviese expandido lo más que pudiese. Miren el resultado.
El coeficiente de determinación, que es el R al cuadrado que ven a la derecha, es 51%. Esto básicamente se traduce desde el punto de vista clínico, que el 50% de la mejora en el flujo sanguíneo que los pacientes tienen después de una angioplastia depende de la enfermedad del paciente. No depende del intervencionista, no depende de la técnica, no, depende de la enfermedad del paciente, como en cualquier otra enfermedad en el ser humano. Depende de qué tan difusa, qué tan diseminada, qué tan metastásica es la enfermedad para entender la respuesta al tratamiento. Exactamente lo mismo pasa en la enfermedad coronaria. Nos tomó 50 años llegar aquí, pero ya estamos aquí. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, básicamente si volvemos al tema de el motivo por el que nosotros hacemos angioplastia, que es para mejorar cómo los pacientes se sienten, vean ustedes, cuando hacemos angioplastia en estos pacientes con enfermedad difusa o con bajo PPG, de nuevo, medido por fisiología, más de la mitad permanece sintomática después de una angioplastia exitosa. Y esto es, por supuesto, significativamente mayor que la proporción de pacientes que permanecen sintomáticos después que se le hace una angioplastia y tienen de base una enfermedad focal desde el punto de vista fisiológico. Ahora, ¿qué fue lo reciente? Y esto es lo más nuevo que le muestro ahorita, esto lo presentamos en el TCT, a punto de salir publicado, básicamente mostrando que la cantidad de eventos adversos que ocurren durante una angioplastia es el doble en pacientes que tienen enfermedad difusa medida por fisiología. Vean ustedes en la parte derecha de la lámina, esto es periprosio LMI, básicamente elevación de troponina, con otros criterios, 8.5 enfermedad difusa y 4.8 enfermedad focal. Y vuelvo a la lámina inicial, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque hemos conseguido una manera de identificar a los pacientes que se benefician más de tratamiento percutáneo, no solo desde el punto de vista de la eficacia del método, sino también de la seguridad durante el procedimiento de la angioplastia. Y es por esto que si volvemos a esta curva, ustedes se imaginarán que si repetimos isquemia utilizando lo que llamamos Modern PCI o uso de fisiología y imagenología, muy probablemente los resultados van a ser diferentes. Y esto es una cosa que merece discusión. Natalia, Héctor, yo voy a parar un poco aquí. Después volvemos al tema, vamos a entrar con la tomografía, pero ¿hay alguna pregunta, un burning question, alguna pregunta que no puede esperar? Natalia, Héctor, yo no sé si ustedes habían visto los últimos datos. Y Está bueno, súper bien, Carlos, increíble. Tú siempre nos eres inspirador con todas tus nuevas gráficas, todos los videos que se mueven, todo. No hay forma más fácil de entenderlo, la verdad es que es increíble, pero cuando estabas hablando, si reflexionamos en eso, ¿no? Y si en el panel y en los attendees hay muchos cardiólogos clínicos, yo creo que es un mensaje muy bonito, ¿no? Antes pensábamos que todo se podía arreglar con stents y que entre más mejor los pacientes vienen a la sala de cateterismo porque quieren un stent y se frustran si no se lo ponemos. Para nosotros lo más difícil es decir, bueno, no encontramos ningún bloqueo significativo, no necesita un stent, es fatal, todos los pacientes se ponen tristes, yo quería que me arreglaran el problema. Eso es una cosa y ahora desde el punto de vista clínico es que hay mucha enfermedad aterosclerótica que no se cura con un stent y tenemos suerte que hay medicamentos súper especializados, ¿no? Para tratar estos pacientes, porque hay una cosa que los pacientes no te perdonan. Ellos a lo mejor no te quieren mucho si les dices que no le puedes poner un stent y bueno, se quedan, bueno, esta doctora no me gustó, me tocó la latina, la colombiana, no era mi día, pero los pacientes no te perdonan cuando les dices que le pusiste un stent, dice no se preocupe, yo le puse un stent y usted va a mejorar y ellos no mejoran. Eso los pacientes no te lo perdonan, ¿no? Se quedan bastante frustrados. Así que este es un mensaje muy bonito para este meeting, que hay muchos que no se curan con stents y que es un trabajo más arduo de medicamentos, de subir, de bajar, de hablar con el paciente, que la comunicación con el paciente esté claro si usted tiene aterosclerosis, pero es muy difusa y el intervencionismo como tal no lo va a mejorar.
Héctor, ¿algún comentario de tu parte? Carlos, no, bueno, primero es importante que aterricemos lo que bellamente, yo estoy de acuerdo con Natalia, bellamente y con tanta simplicidad, no por eso demeritar el gran trabajo que hay detrás de todas tus diapositivas, nos has explicado, pero fíjate que me pongo en los pies de la audiencia, que la mayoría son cardiólogos clínicos. Yo creo que hay que ayudarles a aterrizar un poquito el concepto de detección de isquemia que se usó en el estudio isquemia versus lo que tú nos acabas de presentar. Yo creo que hay que poner en el contexto el hecho que en el estudio isquemia era un método de detección de isquemia global, no realmente territorio. Si es cierto que se reportan en segmentos, ¿no? Y que estos tienen alguna relación directa con el vaso, con el territorio irrigado por algún vaso, no tienen la misma precisión de identificar cuál lesión realmente es la que le está provocando isquemia al paciente, ¿no? Y yo creo que ese aterrizaje que estoy tratando de hacer es decirles, esa detección de isquemia global tiene mucho valor para estratificar el riesgo general del paciente, pero la isquemia que Carlos presentaba en las diapositivas es la que te dice qué lesión intervenir o no intervenir, que es lo que nos dejaste claro, ¿no? Pero hay que cerrar ese vínculo porque parece ser que incluso la detección de isquemia no funcionó en el estudio de isquemia. Y aquí estamos hablando de algo mucho más preciso, más bajado al nivel de lesión por lesión y no tanto a nivel de un territorio miocárdico, ¿no? Y eso es un poquito donde los clínicos nos dicen, bueno, pues ya le hice una resonancia, ya le hice una medicina nuclear, ya le hice, sí, todo está muy bien y el paciente lo necesitará para otros marcadores pronósticos, pero aquí nosotros necesitamos algo más preciso para informar si esta enfermedad coronaria necesita stent o no y cuál de estas lesiones, porque a veces hay muchas en el paciente. Entonces yo creo que vamos dándole vuelta a esto porque el clínico a veces dice, bueno, es que no los entiendo. Si yo le había hecho medicina nuclear ya positiva, ¿por qué no le hiciste nada? Justo lo que estabas mostrando, porque la enfermedad difusa o porque no. Entonces yo creo que este punto en este momento de la charla, del conversatorio, es muy relevante, que luego a veces la gente no entiende por qué salió negativo cuando se usaban esos métodos de detección de isquemia. Pero, Héctor, lo que extraigo de tu comentario son dos mensajes muy importantes. Lo primero es que tú lo nombraste muy bien, esto es enfermedad estable y esto es realmente una enfermedad estable. Y si lo que demostró el estudio isquemia es que inclusive pacientes que tenían una alta carga isquémica tuvieron un buen pronóstico revascularizados o no. Entonces, uno de los mensajes fundamentales del estudio isquemia es que la isquemia per se, como yo fui entrenado como cardiólogo con la idea de que había que detectar la isquemia porque eso era malísimo y había que resolver la isquemia para que el paciente evolucionara bien. Eso fue como a mí me entrenaron. Ahora eso ya no es así. Ahora estamos en un mundo donde tener isquemia no es lo malo. Ahora vamos a empezar a hablar cuando vamos a la parte de imagenología intravascular acerca de cómo estratificar las placas, que es la segunda parte de este tema de isquemia, porque es completamente diferente a tener isquemia por una placa focal con un gradiente presórico largo, llena de lípidos, con una capa fina, de tener isquemia por una enfermedad calcificada, difusa, que es muy estable. Entonces, es ahí donde estamos hoy en día y es por eso porque esta mesa es tan relevante mezclando ambas cosas, fisiología con anatomía que va a venir después. Jimmy, antes de seguir para la próxima presentación, me gustaría saber si hay alguna pregunta de la mesa. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Natalia, Héctor, un gusto y agradecidos de que estén ustedes hoy acá. Concuerdo con Natalia en el comentario de que probablemente si esta charla se cortara en este momento, el mensaje que acabas de dar creo que es un mensaje extremadamente importante y es probablemente la causa por la cual los estudios, el Courage, el isquemia y el resto de los estudios no han dado resultados positivos con la revascularización endovascular, y es que desde el punto de vista fisiopatológico, fuera de los eventos agudos, la enfermedad coronaria estable es muy amplia, y tú lo acabas de explicar, y si a eso le sumamos el método que en la mayoría de los casos nosotros estamos
utilizando para detectar la enfermedad, como es la coronariografía, sabiendo que es un luminograma y estamos dejando a un lado una cantidad de elementos que probablemente ustedes ahorita más adelante nos van a explicar, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad se hace pues no completa. Yo estoy feliz por lo que acabas de decir y creo que uno de los mensajes, y tú lo estoy reafirmando, la enfermedad en el contexto de la enfermedad coronaria crónica, el tratar una simple lesión no nos va a asegurar de que vayamos a tener éxito, por lo que tú perfectamente acabas de explicar. Perfecto, José. Yo creo que antes de seguir con el próximo tema, es importante también reconocer que hay una gran angioplastia con implante de stent hoy en día es muy importante en la enfermedad crónica. Entonces, lo que pasa es que yo creo que hemos seleccionado los pacientes de una forma no muy precisa en el pasado y yo estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, el comentario que hiciste en relación al impacto de este tipo de selección de pacientes en los resultados de los estudios. Esto lo vamos a seguir discutiendo. Déjame continuar con la presentación quiero darle suficiente tiempo a Natalia y Héctor también. Lo segundo que vamos a conversar hoy es cómo la angiotomografía se ha convertido no solamente en lo que iba a decir gatekeeper, y es difícil de decirlo en español, es como que antes de ir a la sala de hemodinamia hay que tener una tomografía. Y esto para mí es casi que fundamental. En mi laboratorio es muy raro el que viene sin tomografía. Tiene que tener o enfermedad renal a punto de diálisis, una cosa así que hay una excepción que no hicimos la tomografía, pero realmente hacemos tomografía a casi todos los pacientes que vienen a la sala de hemodinamia. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque con la tomografía podemos ver cosas que no vemos con el luminograma. Por ejemplo, lo que ven en la pantalla. Y uno de los problemas que hemos tenido, y esto es un comentario para los hemodinamistas que están en la sala, es que la primera persona que ve estas imágenes es usualmente o un radiólogo o un cardiólogo experto en imágenes. Y cuando estos colegas ven estas imágenes, dicen, hay mucho calcio. No se puede decir nada porque hay mucho calcio. Pero cuando ustedes le muestran estas imágenes a un cardiólogo intervencionista, lo que nosotros estamos pensando es, si esto es el próximo paciente en la sala de hemodinamia, esto es un paciente complicado, hay una cantidad de calcio, hay que hacer una cantidad de preparación de la lesión antes de implantar el stent, y esto es extremadamente importante para determinar la durabilidad del stent y obviamente evitar complicaciones. Entonces nos dimos cuenta rápidamente que la angiotomografía era una herramienta que era tan importante para el cardiólogo clínico o el cardiólogo haciendo diagnóstico de imágenes como para el cardiólogo intervencionista. Y bueno, esto es un problema global, lo que tienen en la pantalla, y es que hay una disociación. Los cardiólogos intervencionistas, y yo voy a sacar de este grupo, por supuesto, a Héctor y a Natalia, no están acostumbrados a ver tomografía. Entonces, el trabajo de los últimos años que hemos tenido en este campo precisamente ha sido en intentar meter la tomografía dentro de la sala de hemodinamia, y esto no ha sido muy complicado. No ha sido complicado porque los equipos que tenemos hoy, y hay una cantidad de equipos de última generación en Venezuela y en toda la América Latina, por supuesto, que permiten no solamente ver el lumen, ver la parte interna del vaso, pero permiten también ver la placa. Y ver la placa, la extensión de la placa, la composición de la placa, es extremadamente útil para planificar o para entender cuál es el paciente que se puede beneficiar de la intervención coronaria y cómo debe ser esa intervención coronaria realizada. Lo que ven en la lámina, y esto se los traigo para que vayan acostumbrando al ojo a lo que Héctor y Natalia les van a decir, que es básicamente el hecho de que con los tomógrafos que tenemos hoy, la calidad de las imágenes nos permite tener diagnósticos iguales que lo que se extraen de la imagenología intravascular. Lo que ustedes ven en el tope de la lámina, una tomografía coronaria, lo que ven en la parte inferior es una IMUS, y lo que ven en el medio es algo que se llama histología virtual, que ya está fuera del mercado. Pero básicamente lo que les quiero mostrar es que este calcio que ven aquí en esta coronaria, que es un antecedente anterior, lo ven exactamente igual cuando utilizamos técnicas de sonido, que ven esta sombra detrás del calcio, y es un diagnóstico que se puede hacer de nuevo no invasivo. Entonces nosotros hemos intentado
delinear cuál es el uso de la tomografía para guiar de nuevo. Angioplastia coronaria, hemos venido con este algoritmo donde hacemos una evaluación diagnóstica utilizando fisiología, vamos a volver a esto, cómo preparamos la sala de intervención, y lo último que les voy a mostrar es algo que en el futuro va a estar presente en todas las salas de hemodinamia, que es la tomografía presente al lado de la angiografía para poder entender la distribución de la placa en vivo. Déjame ver si me puedo echar hacia adelante. Perfecto. No voy a entrar en detalle en todo esto, pero sí les voy a decir que lo único que hay que saber desde el punto de vista de intervención para utilizar la tomografía o los diferentes elementos están en la pantalla. Básicamente hay que entender cómo son las reconstrucciones, hay que entender a ver las placas, este tema de la fisiología derivada de la tomografía es una cosa bellísima. Y después lo último que les voy a mostrar es cómo esto se incluye dentro de la sala de movimiento. Básicamente les doy un curso de 2 minutos de cómo ver una tomografía con fines terapéuticos. Básicamente podemos utilizar estas reconstrucciones amplias que se llaman volume rendering, que usualmente no se utilizan para hacer diagnóstico, pero son útiles para entender la anatomía, son útiles para entender la curvatura, son útiles para entender la presencia de puentes miocárdicos, y esto toma literalmente 1 minuto, y estas reconstrucciones son completamente automáticas. No hace falta ningún clic por ningún humano para tener lo que ustedes ven en la lámina principal. La segunda reconstrucción es una de mis favoritas porque también es completamente automática. Está disponible con cualquier tomógrafo en el mercado. Es gratis y nos dice qué cantidad de calcio hay en la arteria. Y esto es extremadamente importante. Muchos de ustedes sabrán que el mayor enemigo de cualquier cardiólogo intervencionista es el calcio. Entonces, si ustedes van a ver en estos son 2 pacientes, el paciente a la izquierda es un paciente que es claramente un paciente fácil de realizar una angioplastia, como probablemente el resultado va a ser duradero, y el paciente en la parte derecha es un paciente que es muy complicado tratar desde el punto de vista percutáneo, y de nuevo va a ser una angioplastia cuya durabilidad va a ser menor que el lado izquierdo. Hemos desarrollado también algunas tips and tricks que hemos aprendido para los que están en los intervencionistas de la sala, de que están ahorita en la sala viendo esta presentación. Básicamente, viendo estas imágenes que nosotros llamamos las action, no sé decirlo en español, me disculpo por eso. Nos encontramos donde están los socios de las coronarias y ven ustedes que normalmente la coronaria derecha tiene que salir a las 11, la coronaria izquierda a las 4. Cualquier cosa que no esté en esta posición es anormal. Y, por ejemplo, cuando ustedes ven esta coronaria derecha, aquí en la parte izquierda de la lámina, esta requiere un Unplatzer, por ejemplo. Entonces nos ahorramos un catéter en la sala de hemodinamia simplemente por ver la tomografía antes de nuestro mismo caso. Esto no es una anomalía coronaria, pero si ustedes van a hacer una intervención, en este caso necesitan otro catéter diferente al Joplin. Las 2 últimas reconstrucciones que son de importancia es esto que llamamos el Curve MPR o Multiplanar Reconstruction, que básicamente nos informan sobre la distribución de la placa en el eje longitudinal del vaso. Y aquí lo que vemos es que hay una lesión en la descendente anterior, pero la placa se extiende al tronco de la coronaria izquierda. Entonces, esto no es una angioplastia de la descendente anterior, esto es una angioplastia del tronco de la coronaria izquierda. Y cuando ustedes vean en la angiografía de este paciente, no van a ver la lesión de tronco, pero si ustedes paran el stent o ponen el stent aquí en la parte distal del tronco o la parte proximal de la descendente anterior, van a probablemente tener una complicación, sea aguda o crónica. Now, las últimas reconstrucciones que les quiero mostrar son estas, que son, lo llamamos cross-sections, que son básicamente cortes tomográficos de las arterias, para entender si la placa es lipídica, si la placa es fibrótica o si la placa es calcificada, y de nuevo, mucho énfasis en la calcificación del vaso. ¿Por qué? Porque el calcio es el elemento desde el punto de vista de composición de la placa aterosclerótica que impide la expansión adecuada del stent. Y todos sabemos que cuando un cardiólogo intervencionista no puede expandir el stent, los resultados a corto y largo plazo son malos, con mayor tasa de restenosis y mayor tasa de trombosis, y esto puede ser evitado si hay una adecuada preparación del calcio, simplemente viendo este tipo de cortes, que de nuevo son gratis, no cuestan nada y están disponibles de forma automática.
o viendo las cortes tomográficos, que vean ustedes que la tomografía prácticamente da la misma información que la da el IBUS o la da el OCT desde el punto de vista de la circunferencia del calcio, de la grosura del calcio y la longitud del calcio. Y esto es uno de los trabajos de nuestro grupo, validando esta información que les estoy comentando acerca del arco, la longitud y la grosura del calcio, que por supuesto son los elementos que impiden la expansión del estómago. Les muestro un caso rápidamente, mostrando una lesión en la escena anterior que es calcificada. Les cuento que cuando hicimos este caso lo hice en vivo. Héctor era el moderador del caso, recuerdo claramente, Héctor. Y vean ustedes aquí como antes de entrar en el caso, ya sabemos, uno, que hay una lesión severa en la escena anterior, que la distribución del calcio es proximal en el medio distal, y si usted está informando tomografías coronarias, es importantísimo que coloquen el informe que a nivel del segmento anterior, en el segmento medio, hay un segmento de circunferencial calcificado, porque esto cambia completamente el abordaje de intervenciones. Y de nuevo, si uno no está realizando IBUS o OCT de manera sistemática, no va a poder ver esto con la geografía. Y esto es solamente las mismas imágenes comparando lo que se puede ver desde el punto de vista no invasivo y lo que se puede ver con el IBUS, básicamente mostrando lo mismo, una calcificación circunferencial en este corte tomográfico llamado E. Una de las cosas que, desde mi punto de vista, va a revolucionar completamente el tratamiento percutáneo es el hecho que con la tomografía podemos ver estas placas en 3 dimensiones. Lo que ven ustedes en la pantalla es una reconstrucción del calcio en 3D. Esto es un software que desarrollamos hace 2 o 3 años, y básicamente hace esto extremadamente simple de interpretar: dónde está el arco de calcio, dónde está el diagonal, dónde está el side-branch. Cualquier persona sin entrenamiento en tomografía entiende claramente esto. Este caso es extremadamente interesante porque el calcio está localizado en la parte contralateral del ramo diagonal. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el mecanismo de expansión de los balones cuando los inflamos en presencia de calcio, básicamente es que el balón se va a expandir hacia la parte complaciente del vaso. Y si esto ocurre, por supuesto, a nivel de la bifurcación, básicamente quiere decir que el balón se va a expandir hacia la rama lateral. Y le muestro un caso de mi práctica, de un paciente con calcificaciones a nivel de en la bifurcación, contralateral la bifurcación. Después que pusimos el stent, se ocluyó el ramo diagonal. Vean ustedes elevación del segmento ST, dolor en el pecho, y todo lo que conlleva la oclusión de una rama de este tamaño. Y cuando hacemos un zoom con la geografía nos damos cuenta que, de hecho, la pequeña placa calcificada en la parte contralateral de la bifurcación empujó el stent hacia el ramo diagonal, haciendo que se obstruyera. Ahora les muestro también que estamos utilizando la tomografía, tomografías convencionales procesadas con un software especial que permiten detectar o cuantificar cuál es la masa en riesgo de cada punto del árbol coronario. Y por supuesto que esto es información súper importante, no solamente para decidir la técnica de angioplastia, sino también para inclusive decidir si el paciente debe ser intervenido o no, dependiendo de la masa que está en riesgo. Nosotros vemos que la tomografía va a seguir evolucionando y se va a convertir en el método no invasivo de preferencia para no solamente el diagnóstico de enfermedad coronaria, sino también para planificar angioplastia y saber cuál es el paciente que va a hacer una angioplastia no complicada, cuál es el paciente que va a hacer una angioplastia muy complicada. Dime, José, te escucho. Tal cual. José, ¿me estás haciendo una pregunta? No, disculpa, Carleto. Sí, yo quiero un paréntesis sobre esto porque como el tema en verdad es bastante amplio y complejo, Carlos y el resto de los dos expositores, puede llevarse a la audiencia, la mayoría de cardiólogos clínicos, hoy por hoy está indicada formalmente la angiotomografía precateterismo en los pacientes con enfermedad crónica, o a unos sí o a otros no.
¿Cuál es el Ya te, mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ya te voy a responder. Déjame terminar las dos últimas láminas y volvemos a ese punto. Lo último que les voy a decir es que todo lo que les conversamos en la primera charla acerca del uso de fisiología también se puede derivar de la tomografía. Entonces la pregunta es sí, porque no solamente nos está diciendo si hay placa o no hay placa, sino también nos está diciendo si la enfermedad es focal o difusa, y también los últimos software en esto nos está permitiendo predecir cuál va a ser el resultado de la angioplastia después de utilizar estos métodos de virtual stenting angioplastia virtual. Ahora, para terminar, les voy a mostrar solamente lo que está pasando hoy. Esta es la sala de hemodinamia de mi hospital en Bélgica, donde hemos metido estas reconstrucciones tridimensionales dentro de la sala de catetería. Y lo que ven aquí, este es mi laboratorio. Vean ustedes que esto se utiliza durante el procedimiento para entender dónde está la placa, cuál es la cantidad de calcio, cuál es la mejor proyección y una cantidad de información valiosísima que tiene la tomografía. Entonces yo voy a parar mi posición aquí. Yo creo que tenemos la pregunta que me hiciste es súper relevante. Yo voy a empezar por decir que en mi laboratorio yo tengo colegas hoy que después de un cateterismo diagnóstico algunas veces paran el procedimiento, mandan al paciente a la tomografía y lo traen de vuelta para hacer la angioplastia. Y eso está pasando cada día más. Natalia, yo no sé cuál es la experiencia en Canadá con este tipo de cómo están utilizando la tomografía. Sí, eso es una pregunta buenísima porque la tomografía cada vez se usa más y más. Yo recuerdo a mi mentor hace 9 años me dijo, te tienes que entrenar en tal cardíaco. Y yo pensé, pero qué aburrido entrenarme en tal cardíaco si yo quiero poner stents. Pues nunca he escuchado mejor un consejo que ese. Y a través de los años se usa más y más y más. En nuestra sala incluso 3 de los 10 cardiólogos intervencionistas estamos entrenados en tal cardíaco y a la semana entre los 3 hacemos casi 100 tal cardíacos para la comunidad de cardiología clínica y para nosotros, sobre todo por esto, porque te da una seguridad diagnóstica y lo que está mostrando Carlos son casos complejos, con calcio, el intervencionismo, pero el 80% de los casos que van a venir al tal cardíaco, casi que les puedes dar alta de cardiología porque va a mostrar cero calcio, no placa, no anomalías coronarias, así que es un test revolucionario que se va a usar para diagnóstico, estratificación, placas vulnerables no obstructivas y para modificación, planificación de la modificación de la placa. Yo creo que no está pasando ahora. En todas las salas de cateterismo del mundo no tenemos la suerte que tiene Carlos allí, que está súper integrado en mi sala de cateterismo cada vez más, pero en 10 años, ahora en 10 años, por ahora, van a ver, la mayoría de los pacientes van a venir con un TAC coronario, así que en este público que hay muchos cardiólogos clínicos, si yo fuera un cardiólogo clínico ahora mismo me entrenaría en TAC cardíaco, ¿no? Porque como dice Carlos, los primeros que tienen acceso en este momento quizás sean los radiólogos y nadie entiende mejor el corazón que nosotros. Esto es una imagen que en teoría es bastante fácil para los cardiólogos clínicos e intervencionistas de interpretar. Así mismo es, así mismo. Héctor, antes de pasar a la parte de imagenología intravascular, me gustaría tratar de responder la pregunta del colega. ¿Necesitamos tomografía coronaria a los pacientes viniendo a la sala de hemodinamia? Sí, bueno, Carlos y Natalia, completamente de acuerdo con sus respuestas, pero yo voy a referirme a una publicación bastante vieja. El Scott Hart publicó en el New England 2 veces, no una vez, 2 veces, con los resultados al año y con los resultados a los 5 años, que fue lo que hizo que las guías en Inglaterra se cambiaran a que fuera clase 1 el uso de la angiotomografía. Es un estudio viejo, o sea, en los demás países que no sean Inglaterra, estamos 10 años atrasados a lo que ellos ya demostraron y cambiaron en sus guías clínicas. Las guías americanas hace un año, 2 años se cambiaron y ahora es 2A para cualquier síndrome coronario, para cualquiera, ya no pongas estable, para cualquiera es clase 2A. Y para antes del cateterismo, yo te voy a referir otra vez a las conclusiones de los Scott Hart
es el approach, es el abordaje hacia el paciente que salva vidas. El día de hoy, con la angioplastía que se hace hoy, no con la literatura de hace 10, 15, 20 años con medicina nuclear, eco. El día de hoy, esa es la estrategia que salva vidas. No hay otra. Y por eso es clase 1A en Inglaterra y nosotros pues tenemos que cerrar ese gap y alcanzarlos y usar esto más y más. Yo creo que eso estuvo bastante claro, Héctor, y creo que estamos todos alineados. Bueno, yo creo que entonces vamos a pasar a la segunda parte, que vamos a meternos en la tabla hemodinámica, Natalia. Yo creo que llegó la hora de comenzar a hablar de algo. Yo sé que Llegó te la doy hora un... de poner stents. Bueno, ahora pasamos a un punto completamente diferente que es, Carlos nos ha mostrado todas estas, el TAC, lo no invasivo y la fisiología, y ahora cómo integrar esto con las imágenes intracoronarias. Hay que hacer un disclaimer ahora al principio que estas son las dos técnicas primarias que tenemos para diagnóstico de imagen intracoronaria, pero ahora mismo existen todas las combinaciones que se imaginen. Hay las imágenes con fisiología, con NIRS, estas dos imágenes juntas, así que el futuro nos va a traer tecnologías combinadas que va a simplificar lo que en este momento yo voy a explicar. Por ahora tenemos iVos y tenemos OCT, que son tecnologías que seguramente hay una u otra o ambas en las salas de cateterismo. Las diferencias más importantes es que el iVos está basado en ultrasonido y la OCT está usado en una luz infrarroja. Y las diferencias con el iVos vemos más profundo y con la OCT vemos más claro, la resolución es más alta y quizás esas son las dos diferencias más importantes. Y aquí en estas imágenes vemos técnicamente que los diferencia también es que para hacer iVos es compatible con la sangre, así que no necesitamos contraste. Vemos la estructura del vaso muchísimo mejor en profundidad, así que vemos el remodelamiento positivo, la placa, todo el burden de la placa, y es una tecnología buena para los ostiums, para vasos grandes, para vasos ectásicos, y con la OCT hay muchos detalles, la imagen tiene alta resolución, así que vemos muy bien los trombos, las disecciones, las roturas de las placas y analizamos muy bien los intervencionismos, aposición, expansión y el calcio. Ambas, muchas veces dice gente, bueno, hay que usar uno o el otro. Yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es que ambas son imágenes que nos apoyan en el intervencionismo. La pregunta es, ¿imágenes o no imágenes? No iVos o OCT. Así que si ustedes tienen una o la otra, está muy bien también. Ambas tecnologías son comparables, se ven exactamente las mismas estructuras, todas las capas del vaso. Se ven las láminas que se usan para la programación de los intervencionismos, se analiza muy bien el lumen. Esta es la representación del catéter y la guía, así que ambas imágenes vemos casi que exactamente las mismas estructuras. Y de acuerdo a cómo se presentan las imágenes para el ultrasonido intravascular, es si es hipoecoico o hiperecoico y si deja sombra acústica. Y para la OCT es si el tejido es muy brillante, es poco brillante y si deja atenuación. Así que vamos a revisar las placas. Ambas tecnologías pueden detectar trombos y de acuerdo a las características en la imagen podemos pensar si es más agudo, si es más crónico, si es rojo, si es blanco. Y también en las placas morfológicas nos ayuda a identificar, como decía Carlos, no es lo mismo poner un stent en una placa lipídica o poner un stent en una placa como esta, que son nódulos de calcio, una aterosclerosis mucho más compleja con nódulos de calcio que crecen al interior del lumen, que se ven bastante bien por ambas tecnologías y que en estos casos, en el pasado, cuando no habían imágenes, se ponían stents que no se podían abrir porque este calcio no se podía mover y estos stents quedaban infraexpandidos y fallaban en el futuro. Ahora con estas imágenes los vemos muy bien, los modificamos, los fracturamos, hacemos disecciones y se obtienen mejores resultados en el intervencionismo. Si creían que esto era feo, una placa fea, ustedes no lo pueden imaginar, pero estas placas se ven esta mañana en la sala de cateterismo, en una
caso en vivo se puso un paciente de 38 años porque pensamos que la placa iba a ser más fácil y cuando metimos el catéter tenía nódulos de calcio en toda la descendente anterior. Así, y si creían que esto parece muy complicado, hay otros nódulos de calcio eruptivos que son aún más complicados, que el lumen no está cubierto por capa fibrosa, es bastante irregular y tiene trombosis en el borde, como en la punta de la montaña de los nódulos, y esta placa, junto con los nódulos calcificados, son de las más difíciles de tratar y conseguir una expansión del estén adecuado, y no solo eso, sino la durabilidad del intervencionismo es peor comparado con los otros tipos de placa. Así que, como decíamos antes, a lo mejor viene un paciente con este nódulo eruptivo y si el paciente está estable y el lumen está bastante preservado y la fisiología no es anormal, la verdad es que es mejor dejarlos quietos, aunque angiográficamente parezca terrible, porque los outcomes con intervencionismo no son deseables. Y luego vienen las otras placas, las que no se ven tan terribles por imagen, pero que están asociadas a eventos en el futuro, que son las placas lipídicas, que tienen una capa fibrosa muy fina, como decía antes Carlos. Estas placas de colesterol, un colesterol que está alejado del lumen solo por una capa fibrosa muy pequeñita, entre más extenso y más turbulencia del flujo, estas son las placas que están expuestas a romperse y ser la causa principal de los síndromes coronarios con elevación del ST. Aquí se ve claramente en el IBUS cómo se ve hipoecoico y se ve como muy oscuro por el ultrasonido, y esta es la representación de las placas lipídicas. Las placas fibróticas parece que fueran muy benignas. Estas placas son muy comunes en los pacientes de 30, 40 años, en pacientes jóvenes, y estas placas son muy difíciles, no son fáciles de tratar porque son como fibras elásticas con un lumen muy pequeñito que tienen disfunción endotelial, y no es raro que los pacientes jóvenes desarrollen espasmo coronario en lesiones como estas y necesiten intervencionismo. Las placas calcificadas, como decíamos ahora, Carlos lo puso muy bien con todo lo de las imágenes del TAC cardíaco. El calcio depende de la extensión, de la longitud y qué tan grueso es. Y por estas imágenes intravasculares vemos muy bien qué tan extenso es el calcio. También le tenemos mucho respeto a este calcio en el intervencionismo porque evita que los stents se expandan adecuadamente. Así que, como han visto, ya no es poner un stent o no poner un stent, es cómo se pone un stent adecuadamente dependiendo de la placa y cuál es el riesgo del paciente de recurrencia, de fallo del stent, dependiendo del tipo de placa. No solo aterosclerosis coronaria, pero también vemos causas no ateroscleróticas que producen síndromes coronarios agudos, como la disección coronaria espontánea y los hematomas intramurales. Y como ven en estas dos imágenes, ambas, el IBUS y la OCT, lo demuestran claramente. Así que son herramientas no solo de tratamiento y de planificación de intervencionismo, sino de diagnóstico coronario. Siempre preguntan, ¿necesitamos ambas? ¿Necesitamos saber de ambas? Yo, como cardióloga intervencionista, creo que sí, que se necesitan ambas, porque dependiendo de la situación clínica, de la función renal, de dónde están localizadas las lesiones, vas a preferir una u otra. Y para mostrar estos tres casos rápido, antes de que Héctor empiece con su presentación, este es un paciente de 78 años que le hicieron cirugía de bypass con 4 bypasses, y el paciente viene después de la cirugía con un infarto inferior con elevación del ST. Cuando se hace la angiografía, se ve claramente que hay 2 lúmenes en la vena que está conectada de la aorta a la interventricular posterior en la coronaria derecha. Y en un caso como estos, que vemos 2 lúmenes, que seguramente hay una disección, no vamos a querer inyectar contraste con la OCT, así que en estos casos, idealmente, además es una lesión, 2 lúmenes que empiezan desde el ostium, en estos casos, obviamente preferimos el ultrasonido, que no necesita contraste, que vamos a estar seguros si estamos en el lumen real, como está aquí el catéter de ultrasonido, y que el lumen falso está por fuera de nuestro plan del intervencionismo en este momento. Se ve claramente como la guía está en el lumen real. Y otra cosa importante es que la entrada de este falso lumen está desde el segmento proximal, y todas estas características nos ayudan a planear el intervencionismo de una mejor manera.
A veces necesitamos inyectar contraste, como en pacientes, ahora lo del Minoca, Inoca, todas estas situaciones que no vemos lesiones angiográficas tan fácil como esta paciente que tiene 46 años con factores de riesgo, que la angiografía no se ve claramente qué es lo que tiene, pero cuando se hace OCT en síndrome coronario agudo, su alta resolución nos permite ver todas las características de placa fibrolipídica sin disrupción de la capa íntima, pero con una capa de trombo luminal, que es el diagnóstico de la placa erosionada. Y a veces es aún peor, que hacemos casos que vemos lesiones que te confunden y dices, ¿será que esta paciente tendrá una disección coronaria espontánea? ¿Será que será aterosclerosis? Eso nos pasa todos los días en la sala de cateterismo, y en estas lesiones es importante, síndrome coronario agudo, quiero hacer una imagen de alta resolución y se hace OCT y no se ve claramente y quedamos con la pregunta, ¿será que esto es una cavidad? ¿Será que es un trombo? ¿Será que hay mucho trombo y no me deja ver la parte distal? Y en este caso tuvimos que hacer también ultrasonido cuando se ve ya el remodelamiento positivo de la placa y la cavidad por ultrasonido. No queda duda que esta paciente no tiene una disección coronaria espontánea, que tiene una placa rota y que necesita intervencionismo. Este caso lo puse a última hora, lo adicioné para los cardiólogos clínicos que están unidos a esta sesión, porque los cardiólogos intervencionistas somos más, nos sentimos muy confident, ¿no? En la sala de cateterismo, y muchos de estos pacientes que vienen a la sala no hacemos un diagnóstico adecuado en ese momento y devolvemos las pacientes a las plantas de cardiología con diagnósticos interrogantes porque no invertimos el tiempo en fisiología, en imagen y en entender mejor lo que está pasando. Así que estas dos pacientes, ambas mujeres jóvenes con síndromes coronarios sin elevación del ST, cualquier intervencionista en estos dos casos podría decir seguramente que ambas pueden tener una disección coronaria espontánea, hacer tratamiento médico. El problema viene cuando las mandamos a la planta, no se les quita el dolor, siguen sintomáticas, y hay algunos casos de estos que se necesita una certeza diagnóstica, no solo una cuestión, como un question mark de cuál es el diagnóstico. Y en algunos casos, si las pacientes siguen sintomáticas, tienen que volver a la sala para hacer un diagnóstico real. A mí me llaman mucho los cardiólogos clínicos, a nosotros no nos llaman los colegas, nos llaman los cardiólogos clínicos. Oye, esta paciente me la devolvieron, que tiene un Minoca, ¿y yo qué hago con el Minoca? ¿Será que tiene una disección? ¿Será que tiene aterosclerosis? Estas dos pacientes siguieron sintomáticas después en la planta. Una, hubo que hacer la imagen intracoronaria con mucho cuidado y se diagnosticó una disección coronaria espontánea. Aquí nos quedamos más tranquilos y dijimos, es totalmente de tratamiento médico. Esta paciente más joven fue muy interesante porque no queríamos intervenirla, se le hizo un TAC cardíaco y se demostró que todo este segmento de la descendente anterior apical era un trayecto intramiocárdico, no era una disección coronaria espontánea, y en ese momento casi que sabíamos que lo que iba a pasar era que, a pesar de que era una mujer joven, tenía una aterosclerosis terrible, fibrolipídica, con cristales de colesterol, con microvasos, con hemorragia intraplaca, una placa terrible para una mujer joven, y esta mujer necesitó un intervencionismo. Así que como mensajes es que la imagen intracoronaria es necesaria porque aleja completamente esa incertidumbre de la angiografía. Con la angiografía hay muchas cosas que no entendemos, y la angiografía, yo creo que en unos años solo va a ser el vehículo para que nosotros podamos hacer fisiología, imagen y poner stents, pero no va a tener, creo que en este momento ya no tiene mucho valor diagnóstico, y la imagen debería ser un estándar en nuestra práctica, es como un más. Los cardiólogos intervencionistas no tenemos que entrenar en estas imágenes. Los cardiólogos clínicos tienen que entender que estas imágenes existen y que pacientes pueden necesitar de estas imágenes, y también que el entendimiento como del tal cardíaco, de la fisiología, no viene solo de atender a sesiones, ¿no? Eso lo aprendemos en nuestra práctica clínica habitual, llamando al intervencionista, llamando al cardiólogo clínico y aprendiendo todos juntos cómo integrar estas tecnologías. Y hay que elegir las batallas que queremos hacer, ¿no? Hacer imagen frecuentemente te vuelve más confortable con la interpretación, así que esta es como una invitación, que estas tecnologías son básicas, deberían ser estándar, tenemos que aprender a interpretarlas, y que entre todos con estas sesiones y en la práctica clínica podemos aprender mejor.
Gracias a Carlos y a Héctor y al panel si tienen alguna pregunta. Natalia, oye, mi presentación liga muy bien con la tuya, entonces si quieres me meto rápido. Hazlo es Además tuyo. le voy a proponer a Carlos, a José Miguel, al panel, que me voy a abreviar muchísimo porque queremos conversar con ustedes. Entonces, creo que Natalia ha cubierto bastante y Carlos también. Entonces, yo creo que el mensaje en esta sesión que queremos dejar es hay que saber qué paciente y qué lesión amerita tratamiento. Solo así tiene indicación lo que yo les voy a mostrar a continuación. Lo mío no tiene ningún sentido si las otras dos preguntas no se han respondido adecuadamente. Entonces, eso es trabajo combinado del clínico, del cardiólogo intervencionista. Y yo además quiero recordarles algo, Natalia lo dijo bien, los cardiólogos clínicos tienen que saber imagen intravascular también, no solo angiotomografía, eso yo ya lo doy por hecho. Te voy a decir, Natalia, que la persona que más publicaciones tiene en el mundo de ultrasonido intravascular es alguien que nunca ha hecho un ultrasonido intracoronario, Steve Nissen, el cardiólogo clínico, director de la división de cardiología de la Cleveland Clinic, es el que más publicaciones tiene de ultrasonido y jamás ha puesto un ultrasonido en ningún paciente. Es simplemente el entendimiento de la anatomía, de la morfología, de la geometría, de la pared del vaso coronario. O sea, no está peleado el conocimiento con que tú lo hagas o no lo hagas. Entonces, yo ahí lo dejo porque obviamente esto no tiene que ser exclusivo de los cardiólogos intervencionistas. Y yo incluso voy a empezar con este esquema así muy simple, que vamos a hablar de cómo las intervenimos. Y Carlos y Natalia, cardiólogos intervencionistas, y muchos de ustedes saben que básicamente tenemos dos fases en el procedimiento. Una fase antes de colocar el stent, que lleva mucho ese entendimiento de la morfología con todo lo que Natalia nos explicó y con lo que ya veníamos sabiendo de la angiotomografía, que Carlos también ya nos explicó. Mucho más importante y relevante es la fisiología que se le hizo a esa lesión para determinar si ameritaba tratamiento, ¿no? Entonces ya estamos en el sí la vamos a tratar, ahora es cómo la vamos a tratar. Y esta fase es muy relevante porque Carlos lo mencionó, creo que bastantes veces, porque es, creo que lo más importante de la morfología es la presencia de esa calcificación. Ahora ya también vemos muchas lesiones con restenosis, eso es lo que significa ISR. Y estas restenosis son revascularizaciones secundarias de pacientes a los que ya les falló el stent. Entonces, esto lo vemos muchas veces. Y luego en la siguiente fase del procedimiento, que es cuando ya se colocó el stent, también hay un protocolo. Y si se dan cuenta, aquí el protocolo antes de colocar el stent le llamamos MILD, ¿no? Esto yo me he creado porque era MLD, yo le he agregado la I, pero bueno, no tiene importancia. Lo tenemos bien protocolizado. Entonces, cardiólogo intervencionista que usa imagen intravascular en su cabeza lleva este protocolo y su equipo lo sigue porque ya sabe que eso es lo que hay que evaluar. Y eso se ha estandarizado y se ha protocolizado pues para asegurarnos de que todos practiquemos de la misma forma estandarizada, pero que también no dejemos de ver las cosas que son realmente relevantes en estas tecnologías que Natalia nos ha presentado. Ya puesto el stent, también volvemos a hacer corridas de imagen donde también está bien protocolizado y aquí se llama MAX. El algoritmo se llama MAX por las iniciales del procedimiento. Y yo todavía se las voy a poner más fácil. De hecho, ya lo pueden leer en el título. Esto es a colación de una presentación en el TCT donde Natalia y yo compartimos estas diapositivas. Todo lo que les voy a presentar, que ya está protocolizado, se ha automatizado y estamos usando mucho la inteligencia artificial para que esto sea un procedimiento mucho más eficiente, no nos lleve mucho tiempo, porque lo que Natalia no les dijo, que ella como súper experta le toma un minuto evaluar 500 frames, lo que algún otro cardiólogo le tomará más tiempo. Entonces, Natalia sabe que tenemos algoritmos de inteligencia artificial ya integrados en nuestra sala de hemodinámica, donde todo esto se deriva automáticamente. Y por eso les quiero proponer que yo voy a correr sobre mis diapositivas, porque ya incluso aquí el conocimiento humano es un poco menos relevante, aunque
es el último que determina y toma la decisión sobre esos resultados. Yo ya tengo todo procesado en mi pantalla y simplemente juzgo si lo que el algoritmo hizo estuvo bien o estuvo mal. Entonces, para dejar tiempo para el conversatorio, me voy a ir un poco rápido, un poco repasar. La M significa morfología de la placa, lo más relevante es el calcio. Natalia nos lo ha explicado hasta el cansancio. También hemos protocolizado la evaluación de la extensión del calcio con las dos herramientas y sabemos cuándo necesitamos una terapia para modificar ese calcio, que Carlos ya nos decía, si ven 360 grados, ahí vamos a tener que pensar muy bien lo que vamos a hacer, cómo modificar esa placa. Y esto lo detecta la inteligencia artificial. Natalia lo sabe muy bien porque esto lo menciona y lo usa todos los días. Este software nos dice exactamente el calcio que hay en la arteria. Esto toma 3 segundos, 5 segundos adquirir estas 500 imágenes y al software le tomará otros 2 segundos en presentarnos esto que ustedes ven en la pantalla donde nos dicen dónde está el calcio, qué tan gordo es el calcio y qué tan largo es el calcio. Entonces, esto ya no lo dicen y esto pues obviamente hace muy eficiente nuestro trabajo. Por ultrasonido también todas las compañías vienen con los mismos algoritmos de la detección automática del calcio. Aquí está el trabajo todavía más en ciernes porque estamos desarrollando estos algoritmos para detectar los tipos diferentes que observamos de restenosis, esos patrones que probablemente requieran diferente solución, pero finalmente se llegará a ese punto donde se automatice todo esto. Y esto estoy muy contento de compartirlo porque así como Natalia lleva usando el algoritmo de la OCT por muchísimos años ya, que automatizó la detección de la lesión en sus diámetros, en sus longitudes, ahora por ultrasonido ya también se hace. Y en Estados Unidos, con esta tecnología de Boston Scientific, tienes este algoritmo que se llama ALAS, donde se detecta de manera automática. Terminas el pullback de ultrasonido, te dice dónde está la lesión, te dice qué larga y qué diámetros probablemente tengas que usar para solucionarle el problema a ese paciente. Tenemos que determinar la longitud de ese stent que hay que ponerse. También el algoritmo nos hace una llamada al oído y nos dice, oye, de tal a tal lugar y tan largo y tan gordo que tienes que usar. Ahora, probablemente lo más relevante del algoritmo POST es evaluar la seguridad de nuestro procedimiento, que no hayamos dejado alguna complicación, como es el caso de esas disecciones en los bordes, ¿no? En los segmentos adyacentes del stent. Y aquí la M del algoritmo MAX nos dice, checa si hay disecciones mediales o hematomas intramurales que tengas que corregir o tratar. Y esto otra vez está consensuado en unas guías que se publicaron para decir cuándo hay que poner un stent más largo si se observan estas disecciones, y aquí están las guías que usamos realmente para tomar esa decisión clínica. Entonces, no es que nos estemos volviendo locos y cada uno vaya por su esquina, tratamos de un poco seguir estos lineamientos para que se estandarice y se puedan comparar resultados también, ¿no? Lo que no podemos dejar de ver también es si hemos dejado alguna placa sin tratar en esos segmentos adyacentes, y aquí tenemos que procurar que no haya ninguna placa más del 50% y que no tenga una carga lipídica muy relevante. Lo otro que Natalia ya nos comentaba un poco es ver si hay unas malaposiciones muy gordas, ¿no? No estas mini malaposiciones que tengamos que ir a corregir y que las dos técnicas de imagen lo hacen. Lo que ustedes ven con estos puntos blancos, esa detección automática, esos strats que ya los algoritmos lo hacen y que nos dicen aquí está la malaposición y la distancia del strat a la pared es de tal o cual, y con eso, basado en este consenso otra vez, tomamos la decisión si hay que posdilatar o hay que hacer algún otro tipo de tratamiento. Y finalmente, probablemente lo más relevante que checamos en el algoritmo MAX es la expansión del stent, porque esto tiene una asociación con los eventos o las complicaciones en el seguimiento de estos pacientes. Y esto lo podemos evaluar muy bien con el ultrasonido, también usando inteligencia artificial, y esto tiene que ser un índice de más del 80% para que el paciente no regrese con una complicación. Entonces, para resumir, tenemos muy bien protocolizado cómo usar la imagen OCT o ultrasonido para antes de poner el stent, y una vez puesto el stent, siguiendo estos lineamientos con estos consensos. Y yo les quiero decir que basados en la literatura, ya con miles de pacientes tratados usando estas tecnologías, que cuando se protocoliza y se siguen estos lineamientos, nuestros procedimientos de angioplastía
son muy precisos, son muy reproducibles y sobre todo son muy seguros para nuestros pacientes. Lo voy a dejar aquí para que tengamos alguna conversación entre nosotros. Bueno, excelente disertación. Nos quedan muy pocos minutos para sacar algunas conclusiones y algunas preguntas. Como podemos ver, no entiendo cómo nos salen tan bien las angioplastias si no hacemos nada de esto en Venezuela. De verdad que nuestros pacientes tienen bastante suerte. Las arepas. Exactamente. A manera de información, OCT en Venezuela, creo, no me crean, hay una sola persona, una empresa que lo trae y es itinerante, la persona va a los laboratorios que lo necesitan. El eco intracoronario sí hay un poco más en algunos centros en Caracas y en el interior, sin entrar en detalles. Bueno, amén de las instituciones públicas, que es terrible, pero esto que se está mencionando es el deber ser. Esto es como debe ser. La tomografía, es decir, tomografía, OCT, intracoronario, bueno, un estudio indudablemente es para nosotros como, y ya saben cómo está nuestro, no tanto Latinoamérica, es nuestro país. Aquí es la frase que tienen puesto: excelencia en la formación de cardiólogos. Y nosotros como líderes deberíamos hacer que todo esto en verdad llegue a la población. Y es muy difícil que llegue a la población en verdad. Yo quiero agradecer en nombre de la mesa a la Sociedad Venezolana de Cardiología, al doctor José Miguel Torres, quien es ya un ícono de las 3C. Podemos decir realmente que yo, para finalizar, yo soy de la época de isquemiólogo, o sea, yo soy coronariografía, angioplastia coronaria, y de repente, bueno, nosotros ya estamos como que pasando y ahorita están los estructurales, ahorita es el TAVI. Ahorita el TAVI, ya pasamos a un segundo plano, ya estoy viendo que el próximo es los imagenólogos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, y nosotros tenemos que montarnos en ese tren. Si alguno de mis compañeros quiere hacer algún comentario. Saludos, felicitaciones a los tres ponentes y es un orgullo estar aquí compartiendo con cardiólogos de tanto renombre. Yo soy el doctor Bartolomé de Barquisimeto y quería aclarar dos cosas, ¿no? Enfatizar la opinión de ustedes en relación a esperar o no esperar a tener casos complejos en la sala, los que estamos comenzando a hacer imagen intracoronaria. Digamos, esperar a tener solo casos complejos que justifican su práctica o incorporarlo al día a día. Ese es lo primero que quisiera. Y lo otro es definir ya con ese 50-50 que presentaba el doctor Carlos, de los pacientes con enfermedad difusa, que la mitad mejor, y no porque con el 70-30 pues sí estamos bastante cómodos de la enfermedad focal que se mantienen sin angina, pero de ese 50-50 de los que tienen enfermedad difusa, aún con tratamiento médico, que van a angioplastia, ¿cuál ha sido el feedback de los cardiólogos clínicos y de los pacientes? Porque entiendo que ustedes, al que tenga enfermedad difusa, le explicarán en su momento, bueno, las posibilidades de mejorar desde el punto de vista clínico o no, y es importante saber en el entorno de ustedes donde se hace esa explicación, digamos, nosotros lo haremos a partir de ahora, poco a poco incorporándonos, pero ¿cuál es el feedback? ¿Qué dice el cardiólogo, ese cardiólogo que se molesta, o ese paciente que la doctora planteaba de que volvía, que no le perdonaba, no era muy forgiving con el médico cuando le ponía un stent y no mejoraba? Ahora, explicándole con esos números, ¿la comunidad cardiológica está más satisfecha? ¿El paciente está mejor? Si quieres, Carlos, contesto la primera pregunta y luego tú puedes hablar de lo siguiente. Es un error como cardiólogo intervencionista esperar el caso complejo para hacer imagen. Un error total, porque tu seguridad del análisis de las imágenes y cómo usarla en el intervencionismo viene de hacer casos fáciles, casos muy fáciles, que no te exijan técnicamente una dificultad y que tu mente esté concentrada en la interpretación de las imágenes y en la planificación. Yo creo que el entrenamiento viene, por el contrario, de casos muy fáciles, para que el día que tengas un caso complejo, un tronco, una bifurcación, un nódulo de calcio, no tengas que hacer tanto esfuerzo en la interpretación. Entonces yo creo que el mensaje es
úsalo todos los días en casos que las imágenes no te creen mucha dificultad, no te empeoren la complejidad del procedimiento, para que el día que tengas que hacer el complejo estés muy seguro de cómo hay que hacerlo. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Natalia. Y también creo que usarlo frecuentemente en la mayoría de los casos también facilita toda la logística alrededor de la imagenología. Todo el mundo sabe lo que vas a hacer, va todo más rápido y finalmente se convierte en algo que es parte de cualquier procedimiento y facilita todo en esta opción. Ahora, la segunda pregunta que hiciste, que es muy interesante porque lo que ha pasado, y te cuento anécdotas de mis pacientes, vamos a la sala de hemodinamia, hay una enfermedad difusa, le digo al paciente, no te voy a poner el stent ahorita, yo creo que vamos a intentar con medicamentos, y después esperamos 4 o 6 semanas, la traigo de vuelta y le pregunto cómo se siente. Y si decidimos juntos ir a la angioplastia con una enfermedad difusa, los dos estamos claros que la posibilidad de no mejorar está presente. Y el tener al paciente entendiendo la decisión clínica es algo que es increíblemente, que le da mucho poder al paciente y también te permite como médico tomar una decisión en conjunto, que yo creo que es como la medicina, estas decisiones deberían ser tomadas. Y en el caso de un paciente con enfermedad focal, no tiene ciencia. Es un paciente que cuando lo trates con va a mejorar inmediatamente. Entonces, esa es la manera como hemos venido lidiando con este tipo de situaciones de la sala de hemodinamia, pero es importante también recalcar que el mejor tratamiento para enfermedad difusa no sabemos cuál es. Tenemos que hacer un trial, estamos ocupados en eso, nosotros vamos a tardar 5 o 6 años y eso viene. Pero hoy en día lo que sabemos es que angioplastia con stent parece que no es la mejor solución o no es la mejor solución, pero cuál es el mejor tratamiento todavía está por elucidarse. Bueno, Carlos, Nati o Natalia y Héctor, ha sido una tarde fantástica. Es como si estuviéramos en Washington, donde ustedes van a estar la próxima semana confortablemente. Los felicito mucho por lo que son y por lo que están haciendo por toda la cardiología mundial y por la cardiología latinoamericana. Realmente son brillantes. La información que transmitieron fue, por supuesto, de otro nivel, extraplanetario, y aquí estamos fascinados con lo que ha sucedido esta tarde. Muchísimas gracias. Les deseamos siempre lo mejor. Un abrazo.